Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a ver otro bloque de conocimientos de materia. Ahora vamos a ver el bloque de ecología y medio ambiente. Los bloques anteriores trataron de probabilidad y estadística y ahora vamos a ver ecología y medio ambiente. Aquí vamos a ver varias cuestiones interesantes. No solamente las definiciones que se ocupan en ecología, sino también los problemas que nos dicen que existen, que sí, son reales. Y también varias cuestiones interesantes sobre estas problemáticas del medio ambiente. Que también tienen que ver con la matemática. Muchos de estos modelos, para predecir lo que puede suceder, se usan modelos matemáticos. Eso ya es más avanzado, pero sí vamos a ver conceptos interesantes en esta área. Bueno, entonces iniciemos. Vamos a dar primero el concepto de ecología. Ecología es el estudio de las interacciones que los organismos establecen unos con otros y con su ambiente físico. Físico viene del griego física, que significa naturaleza. Aquí en realidad debería decir y con su ambiente natural. Vamos a intercambiarlo por con su ambiente natural. Bueno, el que puse hace rato es el concepto formal. Es el formal. Entonces este viene siendo ya el concepto pues ya más entendible quizás. Bueno, pues le dejamos físico si quieren. Y ya le ponemos entre paréntesis natural. Eso significa físico en griego. Significa natural, naturaleza. Bueno, copien, póngale pausa al video y copien. Bueno, es decir, si ya copiaron el concepto, la ecología estudia cómo los organismos se relacionan unos con otros. Puede que haya competencia, ¿no? Competencia por el territorio. O también hay relaciones de depredador-presa, ¿no? Entonces también hay o interacciones con los organismos con la vegetación, ¿no? Por ejemplo, de los herbívoros, etcétera. Y bueno, eso también iría aquí con su ambiente físico, con su ambiente natural. También no es lo mismo un animal que vive en una zona húmeda, con agua, con lagos, a un animal que está en el desierto, ¿no? Cambian completamente sus características. Entonces, todo eso lo estudia la ecología. Y fundamentalmente en esta época moderna, se estudia el impacto, ¿no? Si hay una alteración, si se le agrega algo a un medio ambiente, cómo impacta, ¿no? En el mismo. Cómo afecta a los organismos, cómo afecta al ambiente físico, a la vegetación, etcétera, ¿no? Bueno, entonces para estudiarlo más detalladamente, para estudiarlo mejor, vamos a ver lo que son los factores del medio ambiente. Estos se clasifican en dos grandes grupos: factores bióticos y factores abióticos. A ver, pónganle pausa al video y copien. Vamos a ver qué son los factores bióticos y abióticos. Bueno, y su concepto de factores bióticos son aquellos bueno, aquí está el concepto. Dice aquellas partes biológicas. Bueno, son aquellas partes biológicas ¿qué son partes biológicas? Recuerden, biología viene del griego bios y logos, que significa tratado o estudio.
es el estudio de los seres vivos. Entonces son aquellas partes vivas, se puede decir. Aquellas partes vivas del medio ambiente, a los que están sujetos los organismos. ¿Sí? Esta parte vamos a copiar. A los que están sujetos los organismos. Y que incluyen sus relaciones con otros organismos, tales como competencia por el hábitat. Ahí está, aquí viene bien el concepto en este diccionario ilustrado de biología. Está muy bien. Entonces, el factor biótico son aquellas partes biológicas del medio, y nos vamos aquí abajo, a los que están sujetos los organismos. Vamos a escribir eso. A los que están sujetos los organismos. Y que incluyen sus relaciones con otros organismos. Y que incluyen sus relaciones con otros organismos, tales como la competencia por el hábitat, aquí coma, tales como la competencia por el hábitat. Ahí está. O también una cuestión de predador-presa, ¿no? En que incluyen sus relaciones con otros organismos, tales como competencia. La competencia por el hábitat. Esos son los factores bióticos. Bióticos, pues se puede decir que son factores vivos, son los seres vivos. Todos esos son los factores bióticos, son los organismos vivos. Es decir, aquí lo voy a poner si quieren. En resumen, son todos los organismos vivos. Ahí está. También incluyen las plantas, ¿no? Las plantas están vivas. Entonces aquí entran las plantas, los animales, también los seres humanos en estos factores bióticos. A ver, copien. Y lo pueden ver de la etimología. Bios es vida. ¿Sí? Entonces son los factores vivos, son los seres vivos, los factores bióticos. Bueno, si ya le pusieron pausa al video y ya copiaron, bueno, ahora vamos a ver los factores abióticos. Nos vamos a guiar por este concepto de este diccionario de biología. Abiótico son el medio físico al cual están sujetos los organismos. Ya dije, hace rato dije que físico significa natural, ¿no? Entonces es el medio natural al cual están sujetos los organismos, tales como la temperatura, la intensidad de la luz, la disponibilidad de agua. Bueno, los factores abióticos, cuando está la letra A antes de la palabra, significa que es lo contrario. Abiótico significaría lo que no está vivo. Son los factores que no están vivos, pero que influyen en los organismos, que les afectan o los benefician, o que los necesitan para vivir. Como la temperatura del ambiente, ¿no? La intensidad de la luz. Por ejemplo, en el océano hay organismos que están en la superficie donde la luz entra, donde ven la luz, interaccionan con la luz, y al fondo del océano, más al fondo, ya no llega la luz, esos organismos del fondo del océano ya no interaccionan con la luz. Entonces sí, también es un factor importante. La disponibilidad de agua, etc. Ahí está. Esos son los factores abióticos, son los factores como el agua, la luz, la temperatura, la humedad, etcétera, todo eso. El clima en general, todo eso que no está vivo, pero que influye en los organismos, son los factores abióticos. Bueno, vamos a escribirle, es el medio natural. Bueno, son aquellas partes del medio natural. Son aquellas partes del medio natural. Físico, recuerden que es naturaleza. Físico viene del griego física, que significa naturaleza, al cual están sujetos los organismos.
los organismos, pues, se entiende que son los vivos, organismos, pues se entiende que son los vivos, tales como la temperatura, digo, esos son los factores abióticos. El factor abiótico sería, por ejemplo, la temperatura, la intensidad de la luz, y la disponibilidad de agua, etcétera. El clima, etcétera. Bueno, esos son los factores abióticos. Si quieren pongo lo que dije, son aquellos factores que no están vivos, pero influyen en los organismos. Ahí está. A ver, copien. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, estos son los factores abióticos. Ya espero que ya le hayan puesto pausa al video y hayan copiado. Ahora vamos a ver lo siguiente. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los ecosistemas. El ecosistema es el conjunto de los factores bióticos y abióticos de una zona, de una zona. Ahí está, ese es el ecosistema, es el conjunto de los factores bióticos y abióticos. Es decir, los factores bióticos y abióticos, si quieren aquí lo podemos ampliar incluso, son la flora y la fauna. Esos son los factores bióticos, flora y fauna. La flora son todos los vegetales, los árboles, las plantas, y la fauna pues son los animales. Y en conjunto con los factores como la temperatura, la luz, el agua, hacen todo el ecosistema. Eso es el ecosistema. Es el conjunto de los factores bióticos y abióticos de una zona. Es decir, porque hay distintos ecosistemas, ¿no? Depende de la zona en donde estemos. Por ejemplo, la zona del norte de México es más árido, el ecosistema es árido, es de desiertos. Está el desierto. Por ejemplo, en Chihuahua, ahí se encuentra el desierto más grande de América del Norte, bueno, de lo que es el norte. Ya en cuanto a toda América, me parece que es el Atacama, el desierto más grande. Es una zona no polar y es árida. Bueno, entonces, si hay distintos ecosistemas, depende de la zona en donde estén. Bueno, entonces ya ya definido estos conceptos, podemos decir, la ecología intenta, como ciencia, descubrir de qué manera los organismos afectan y son afectados por el ambiente biótico y abiótico. Ahí está.
Eso intenta hacer la ecología. Intenta descubrir de qué manera los organismos afectan y son afectados por el ambiente biótico y abiótico, es decir, por los factores bióticos y abióticos. ¿Sí se entiende? Bueno. Entonces, vamos a ver otro concepto, el concepto de nicho. El nicho, bueno, aquí vamos a ver su concepto. Son las condiciones físicas y biológicas locales que ocupa un organismo en un ecosistema. Ahí está, es parte del ecosistema, es una zona particular del ecosistema. Son las condiciones físicas y biológicas locales que ocupa un organismo en un ecosistema. Ahí está. Condiciones físicas y biológicas locales que ocupa un organismo en un ecosistema. Así, de esa manera, eso es un nicho. Ya luego aquí dice más: si en alguna fase más de una especie de organismos intenta ocupar el mismo nicho, competirán entre sí hasta que una es eliminada. Por ejemplo, antes de seguir, dicen que el leopardo en México ocupa mucho territorio. Ocupa mucho territorio. O bueno, más bien el jaguar, perdón, disculpen, el jaguar. El jaguar en México ocupa mucho territorio. Por eso es difícil llevar a cabo medidas para protegerlo. Porque es muy competitivo, tiende a... Más bien, ¿por qué ocupa mucho territorio? Porque es muy competitivo. No me acuerdo cuántos kilómetros cuadrados él protege ese territorio, dice que es de él, lo defiende. Entonces sí, por eso también hay problemas para poder preservar una especie, para poder protegerla. Porque en el caso de los jaguares tienden a ocupar mucho territorio, son muy competitivos. Luego dice, por otro lado, es posible que especies diferentes ocupen el mismo nicho en regiones geográficamente separadas. O que una especie... Bueno, hasta ahí nada más. Ahí está. Después vamos a ver otras teorías sobre... que diferentes a la de evolución. Algunos ya han incluso ya... Este libro es por los años 90, me parece. Aquí está, 85. No encontré un libro más actual, pero estas definiciones se siguen aplicando. Si ustedes ven un documental, siguen ocupando estas palabras. A lo que voy es que algunos ya no ocupan la evolución, ya dicen que ya es atrasado, ya no se aplica. Sí, entonces hasta acá, nada más hasta acá. Hasta de que hay competencia, ¿sí? Si ocupan el mismo nicho, competirán entre sí hasta que una es eliminada. Así, de esta manera, hasta ahí. Bueno, entonces vamos a seguir viendo conceptos. Ahora vamos a ver lo que es el nivel trófico. Dice, el nivel trófico es la posición particular que ocupa un organismo en un ecosistema, con respecto al número de pasos que le separan de las plantas de las que obtiene su alimento. Los productores se encuentran en el nivel trófico inferior, mientras que los predadores ocupan los niveles más altos. Este es el nivel trófico. El nivel trófico es la cadena alimenticia. Es sinónimo, cadena alimenticia. Ese es el nivel trófico. Al principio están los productores. Los productores son las plantas que generan oxígeno, generan alimento, generan lo que van a comer los herbívoros. Esos son los productores, las plantas. Y también las algas. En el caso de los océanos, las plantas serían las algas. Después siguen los consumidores primarios. Los consumidores primarios son los herbívoros. Esos son. Vayan copiando esta pirámide. Bueno, aquí vienen otras cuestiones como la pérdida de energía por respiración, radiación térmica y otros procesos metabólicos.
o energía disponible como alimento. Déjenlo, eso déjenlo. Nada más copienlo como pirámide. Esto de esto de acá, déjenlo, no lo copien. Nada más copien que en el primer nivel están los productores. En el segundo nivel están los consumidores primarios, que son los herbívoros, se van a comer a las plantitas. También aquí entran los insectos, no solamente los animales, los insectos también aquí entran. También, y bueno, hay animales herbívoros e insectos. Luego más arriba están los consumidores secundarios, que son los carnívoros. Son los que se van a comer a los herbívoros. Esos son los consumidores secundarios, son los carnívoros. Se van a comer a los herbívoros. Por ejemplo, si un ratoncito come plantas, come un ratón de campo, como acá, a ver, aquí puse una imagen. Un ratón de campo, ahí está. Él come plantitas, o también puede comer incluso uno que otro insecto. Pero a su vez este ratoncito se lo come. Por ejemplo, aquí la serpiente. Ahí está, este ratón se come a la planta. Pero a su vez este ratón es comido por la serpiente. Así, de esta manera. En este caso los productores estarían las plantas, en el consumidor primario el ratón de campo, por poner un ejemplo, y como consumidor secundario sería la serpiente que se come al ratoncito. Y más arriba están los consumidores superiores, les llaman superdepredadores. ¿Quiénes son? Los superdepredadores son aquellos que no se los come nadie. Nadie los caza, nadie se los come. Por ejemplo, en este caso del que estaba poniendo, hasta arriba estaría el águila. El águila se comería a la serpiente, que a su vez la serpiente se come al ratón de campo, y el ratón de campo se come a las plantitas. Así estaría un ejemplo de cadena trófica o de cadena alimenticia. Hasta arriba estaría la serpiente, por poner un ejemplo. Que diga, el águila. El águila que no se lo come nadie. Nadie come águilas, ¿no? Entonces ese es a lo mucho quizás haya competencia entre otras águilas u otros animales voladores, pero en sí no se los comen. Es una competencia. Pero ese sería el superdepredador, el águila. Se come a la serpiente, que a su vez se come al ratón y a las plantitas. Bueno, el ratón se come las plantitas. Entonces, otro ejemplo de superdepredador serían los osos. Pues sí, nadie se come a los osos, ¿verdad? También otro ejemplo son las orcas. Ahí está. Esos son los superdepredadores, los que nadie se los come. Entonces, esos serían los superdepredadores o los consumidores superiores. Bueno, entonces esta es la cadena trófica o los niveles tróficos. Es lo que quizás ya conocían como cadena alimenticia. Nada más de que aquí ya se les da otro nombre, se le llama el nombre de nivel trófico. Pero también hay otros, por ejemplo, los descomponedores o degradadores. ¿Quiénes son estos? Son aquellos, que valga la redundancia, que descomponen los alimentos. Bueno, no los alimentos, sino los organismos. Los animales que mueren, pues estos descomponedores o degradadores se encargan de, valga la redundancia, de descomponer la carne, de devolverla a la tierra. De eso se encargan estos degradadores. Bueno, entonces se sustentan de los despojos o desechos. Pero se han especializado en aprovechar fuentes de energía, fuentes
o más bien en aprovechar productos de desecho nitrogenado, es decir, con nitrógeno. Que no son utilizables por animales. Es decir, estos se aprovechan de esos restos o incluso de las heces, la degradan, la descomponen. A ellos les sirven porque algunos tienen quizás nitrógeno. O incluso bueno, sí, los cadáveres de los animales. Los devuelven a la tierra. De tal manera que aprovechan esos desechos nitrogenados. Es decir, prácticamente lo que viene es lo principal. Son capaces estos degradadores de pasar la materia orgánica a inorgánica. Esto cierra el ciclo de la materia dentro de los ecosistemas. Materia puede ser ya sea las plantas o los animales, bueno, todo lo que está en el ecosistema. Eso es materia. Recuerden de química, materia es de lo que está hecho cualquier cosa en el universo. Y bueno, y aquí habla de la materia dentro de los ecosistemas, de lo que hay ahí. Bueno, entonces sí, precisamente. Por eso ellos agarran las heces o los animales muertos, los devuelven a la tierra, les hacen nutrientes, su degradación y su proceso de descomposición por estos organismos hacen que se vuelvan nutrientes para el suelo, porque el suelo necesita de nitrógeno, de fósforo también, y también de carbono, me parece. Es una fórmula incluso que algunos venden: fósforo, nitrógeno y azufre. Azufre también necesita el suelo. El suelo necesita esas tres cosas: fósforo, nitrógeno y azufre. Y estos descomponedores o degradadores se encargan de proveerle al suelo esos materiales. Bueno, esos elementos más bien. ¿Sí? Entonces, por eso es que pasan de la materia orgánica, de animales muertos y sus heces, a inorgánica. Es decir, lo convierten en nutrientes para el suelo: fósforo, nitrógeno, azufre. Así, de esta manera. Y es todo este ciclo de ¿cómo se dice? De las cadenas tróficas. Bueno, de los niveles tróficos. Bueno. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, dudas hasta acá. Bueno, como es grabación, sus dudas me las dicen en la plataforma. O bueno, ahí en los comentarios. Bueno, para que nadie se me escandalice, había dicho que ¿cómo se dice? Que lo de la evolución es ya obsoleto, pero bueno, no se ofendan. ¿A qué se debe? Porque matemáticamente ya se demostró que la herencia se va perdiendo por factor 1/2. Es decir, lo que los padres le heredan a los hijos es la mitad de sus características. Y esos hijos a sus hijos, se puede decir a los nietos, es igual a la mitad. Entonces, de los abuelos a los nietos se heredan 1/4 de las características. Entonces ahí está, se van perdiendo las características, no se pueden heredar por millones de años, porque eso habla de la evolución, que se heredan por millones de años. Pero no se puede, porque matemáticamente ya está demostrado que se van perdiendo en factor 1/2. Es 1/2, luego 1/4, luego 1/8, luego 1/16, hasta ya quedar prácticamente nada. Entonces sí, no se pueden heredar por millones de años. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro video, con calma. Nada más es para que nadie aquí
se me escandalice. Bueno, entonces vamos a ver. Lo vamos a decir más con calma en otras lecciones en el futuro. Ahora entonces, por mientras, lo más importante, no estamos viendo biología, bueno, nada más es un comentario. Es ver qué es el ecosistema, por ejemplo en esta lección, qué son los factores bióticos y abióticos. Bueno, entonces, por mientras, esto sería todo. En esta primera lección vimos los principales conceptos. En la próxima sesión vamos a ver lo que son el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno. Bueno, entonces los espero la próxima.